viendo los mensajes una vez más, comiendo al Cordero de Dios, pero ahora el número 6. ¿Se acuerdan del principio de los mensajes, hermano? Pues no hay una imagen mejor que esta, que representa el primer día de la semana tomarás un cordero de la manada, ¿no? Y aquí lo están comiendo con hierbas amargas, como decía la palabra de Dios, con panes sin levadura, como decía, y lo comeréis así, de pie, ceñido vuestros lomos, el bordón en tu mano. ¿Se acuerdan? Y aquí están parados, detenidos, así, y lo comeréis deprisa, porque venía un tiempo que representaba la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra imagen se ve acá? Pondréis la sangre del cordero en el dintel de tu casa. Amén. Nos quedamos pues, hermanos, le damos inicio una vez más, pero siempre que hemos iniciado un mensaje nuevo, le damos un pequeño repaso, ¿verdad? Para recordar dónde nos quedamos. En el cordero, la quinta parte, comiendo al cordero. Bueno, en realidad los mensajes deberían de ser comiendo al cordero de Dios, la quinta parte. ¿Se acuerdan que nos quedamos? Vimos en Éxodo 12, hermanos, que la palabra de Dios, lo estábamos estudiando, nos quedamos en el 12:13, que para mí es el tope, lo más grande, lo más hermoso, el 12:13, que ahorita les voy a contar. Pero nos quedamos en el 12:12, no nos quedamos, digo, lo vimos, donde la palabra de Dios claramente nos dice, yo pasaré esa noche. ¿Quién? Dios, Jehová, el ángel de Dios, o Dios mismo. Yo pasaré esa noche y voy a heriré todo primogénito de Egipto, así como a los hombres, como a las bestias, y haré juicio contra los dioses de Egipto. Así nos quedamos en ese momento. Y quiero darle un repaso, dije, al Cordero de Dios número 5, la quinta parte, que decimos claramente, hermanos, por qué Dios escoge la noche para pasar a ser una de las señales más grandes y tremendas que ya los dioses de Egipto, los agoreros, los adivinos y espíritus de aquel tiempo, los dioses, no pudieron ya igualar a Dios, porque era la última plaga que Dios venía, como Él lo dice, a levantar su nombre ante toda la tierra. Dice, porque no me crearon un nombre ante la humanidad. Todos me conocen, pero no me temen. Tenía que ser algo grande, Dios, para que la humanidad no temiera el poder que Dios tenía en aquellos tiempos y en este tiempo. Entonces Dios escoge la noche. ¿Por qué no de día? En la tarde, al amanecer. Porque hay una palabra en 1 de Tesalonicenses 5:5 que dice la palabra de Dios, vosotros sois del día, de la luz y del día, no sois de la noche, ni de las tinieblas. Amén. Gustaba claramente hablar, porque la noche viene a representar tinieblas, ignorancia. Por eso Dios tenía que pasar de noche, para representar su juicio a todos aquellos que están en ignorancia, en tinieblas, lo que representa verdaderamente la noche en aquel tiempo. Por eso la palabra de Dios nos habla que hay luz, hay conocimiento, hay discernimiento, estamos de día porque vemos, discernimos las cosas, pero de diferente manera, espiritualmente hablando. Ahora, la otra palabra, el otro punto era, voy a herir tanto a hombres como a las bestias. Y decíamos, bueno, y los animalitos, ¿qué culpa tienen, verdad? Porque va a herir a las bestias también. Y entramos, hermanos, en esa palabra para entender algo bien importante que venían a representar, que tenía que matar también a las bestias. Y traíamos el Salmo 73, donde dice Asaf en su testimonio, él hablando de su vida, lo que pasó y sucedió en su vida, que él decía, era tan torpe yo delante de ti, era como una bestia, porque no entendía, no comprendía la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con un animal que no razona?
sino que es irracional. Y ante Dios, las personas que razonan a su manera, voluntariamente, y niegan más bien a Dios en sus vidas, pues representa a esas bestias que tenía que hacer juicio ante ellas. Vimos el Salmo 14:1. ¿Qué decía el Salmo 14:1? Dice el necio en su corazón: no hay Dios, todos se han corrompido. Y veíamos, hermanos, la palabra que ¿qué representa o quién es la persona que voluntariamente niega a Dios y dice que Dios no existe? ¿Cómo se llama? Ateo. Los ateos. De eso estamos hablando. Por eso dice Dios: voy a hacer juicio entre el hombre y la bestia. Porque la bestia viene a representar a alguien que no comprende, no entiende, es irracional. Y Dios, en su misma palabra, Dios va a hacer juicio con las personas que niegan voluntariamente. ¿Y sabe qué es lo más cruel o lo más condenatorio? La condena, el pecado más grande. Que hay personas, hermanos, que niegan a Dios en sus vidas, pero lo que más los condena es que lo predican y jalan muchas personas y pasan esas enseñanzas a los demás. Aquellas personas que tal vez les nace un fuego, una lucecita en su corazón de tener fe, de acercarse a una iglesia, de buscar a Dios en sus vidas, y vienen estas personas y les enseñan que no existe un Dios, que no hay Dios. Y desgraciadamente con esa enseñanza muchos pues no quieren el compromiso para acercarse a Dios. Eso es lo más condenatorio. Los ateos que no creen en Dios. ¿Qué decía así? ¿Qué seguía diciendo la palabra de Dios? Y haré juicio contra los dioses de Egipto. ¿Se acuerdan que en aquel tiempo había muchos dioses? Pero vimos a través de la palabra que el apóstol Pablo en Corintios condenaba las fiestas mundanas, condenaba las ofrendas que se hacían a los ídolos, y él decía de esta manera: más bien yo os digo que lo que los gentiles sacrifican o ofrendan a los ídolos, a los demonios los sacrifican. ¿De acuerdo? Haré juicio, dice, ante los dioses de Egipto. ¿Por qué dijo eso Dios? Porque cada plaga o señal que Dios hacía, venían los agoreros, los adivinos, los sacerdotes de Egipto y hacían lo mismo. Si lo explicamos esa vez, que cuando la vara de Moisés la aventó contra el faraón y se convirtió en una serpiente, vino el sacerdote egipcio, y también avienta su vara y se convierte en serpiente. O sea, venían y imitaban el poder de Dios. Pero entonces Dios dijo: ahora voy a hacer juicio en contra de los dioses de Egipto. Después, hermanos, entramos ahora sí a llegar a ese gran mensaje de Éxodo 12:13. Estamos dándole un recordatorio al Cordero 5, comiendo al Cordero 5. Pero llegamos a esa palabra, hermanos, de Éxodo 12:13, que nuestra hermana, la hermana Pati, ¿se acuerdan? Que nos señaló, hermano, hasta me habló. ¿Qué? 12:13. Y esta será la señal que está en tu casa donde ustedes estén. La sangre será por señal en vuestras casas donde estén ustedes. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá plaga ni mortandad en vuestras casas. Éxodo 12:13. ¿Por qué digo yo que llegamos a un mensaje tan hermoso? Para mí, uno de los mejores, que nos fuimos poco a poco a llegar al 12:13. Si usted suma al 12:13, ¿qué número nos da? Número de la perfección. ¿Y qué tiene de excelencia el 12:13? ¿Qué nos habla? Decimos que esta palabra, hermano, escrita
hace miles de años, cientos de años, siglos antes del nacimiento de Cristo. Venía a representar la palabra que dijo nuestro hermano, que todo era sombra de lo que iba a venir, mas el cuerpo de Cristo. Esta señal será en vuestras casas, la sangre del Señor. Esa sangre que une, que unifica al pueblo de Dios. Esa señal. ¿Qué señal podía haber en nosotros en este tiempo? ¿Qué señal podemos tener nosotros en nuestras vidas para ser reconocidos que somos verdaderos hijos de Dios? Pues la sangre de Cristo, que limpia, purifica, transforma, lava. ¿Qué otra cosa puede hacer la sangre? Dijimos que unifica al pueblo. Pero esa sangre, hermano, era algo bien importante. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Lo repetimos todos, por favor? Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Grábeselo. ¿Qué señal debe haber en mi vida? Pues un hombre que diga soy cristiano. O tal vez algo escrito, Cristo vive en mi corazón. ¿Qué evidencia puede dar el cristiano en estos tiempos ante todo lo que se vive alrededor de nuestras vidas? ¿Qué señal puede haber? Y dijimos que hay una señal en nuestro corazón, que ya no se hace la circuncisión del prepucio del hombre. Ahora la circuncisión se lleva en el corazón. Son las áreas malas, negativas que se limpian y debe hacer un lado en nuestras vidas, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios va a empezar una obra. ¿Dónde? En mi corazón. Ahora Cristo vive en mi corazón. La señal que Dios quiere que tengamos todos en nuestras vidas es el amor. ¿Se acuerdan? El amor. Dios es amor. ¿Cómo identificamos a Dios? A través del amor. ¿Cuál es el INE de Dios? El INE, la identificación de Dios. ¿Cuál es? El amor. Y esa señal debe de estar, esta señal, la sangre de Cristo estará en el dintel de tu casa, para yo ver, observar y pasaré de largo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo acerca del amor? El amor todo lo soporta, todo lo perdona. Y hay una lista de lo que hace el amor, que dijimos que un día vamos a sacar esto. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo acerca de esto en 1 Corintios 13:1? Si yo hablara en lenguas angelicales y lenguas humanas, pero no hay amor en mí, soy como un címbalo que retoca, un metal que resuena solamente. Si yo vendiera todos mis bienes y se los diera a los pobres, si yo hiciera esto, aquello, pero no hay amor en mí, de nada me sirve. Yo no entendía esta palabra, no la comprendía. Pero si está haciendo buenas obras, de nada me sirve si estoy haciendo buenas obras allá y no hay amor en mí. Es como aquella persona, se lo voy a explicar cómo está eso, porque yo no lo entendía. Como aquella persona que le hace el bien a alguien, le echa la mano a alguien, o hace una buena obra para alguien, le pagan mal, tal vez le pagaron mal, o haces el bien y después lo publicas, o después, ¿cómo dicen? Lo echas en cara, o después lo dicen, no, yo te eché la mano en esto y aquello. Si Dios tenía una recompensa con esa pequeña buena obra que hiciste en tu vida, y vas, lo reclamas, y vas y lo dices, y vas y lo publicas, entonces pisoteaste el amor y ya Dios no lo toma en cuenta. Si haces algo, como dice la palabra de Dios, no sepa tu mano derecha ni tu izquierda lo que hiciste. Y si hiciste un bien, y sembraste, hiciste algo bueno para una persona y te pagó con un mal, déjalo así, déjalo a Dios, porque Dios tiene tu recompensa para ti. El amor todo lo soporta, todo lo cubre. De nada me sirve, dice, hacer esto, aquello y allá, y no hay amor en mi vida.
porque es una señal. Yo ahora sí después la entendí, porque hay una señal en mi corazón del amor. Si haces una buena obra y te pagan con mal, déjaselo a Dios. No lo digas, ni lo arrepentas, ni le eches en cara a nadie, porque Dios te lo va a pagar. Amén. Es la verdad, es cierto, es algo real. ¿Qué más decía del amor? El apóstol, allí terminó, ¿verdad? La señal. Era bien importante. ¿Qué dice en Mateo 13, 34 al 35? Un nuevo mandamiento os doy, dijo el Señor Jesús, que os améis unos a otros, como yo los he amado. Ámense unos a otros, y en esto conocerán que sois mis verdaderos discípulos, si os amáis unos a otros. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que hay una señal que todos van a ver, que todos van a conocer en sus vidas. ¿Y cuál es esa señal? El amor, otra vez. Cristo confirma la palabra, que el amor es la señal que Dios va a mirar en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque vimos esa palabra en Apocalipsis 20:14, que dice: y la muerte y el infierno serán echados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda y eterna. ¿Hay una segunda muerte? Sí, hay una segunda muerte. Ahora no está hablando de la muerte física, del cuerpo. Está hablando de la muerte del alma, del espíritu. Las oportunidades que Dios entregó y dio a muchas personas. Y si no está esa señal del amor de la cual está hablando la sangre de Cristo en nuestras vidas, viene una segunda muerte, la destrucción del alma. No de ser todos libros, religiones, sectas y alrededor del mundo, que el alma no puede ser destruida y que el alma es eterna y la alma se hizo con un propósito. Es cierto, es verdad todo eso, pero hay una muerte segunda. Cuando venga el juicio de Dios, hay una muerte, la muerte segunda, donde el alma será destruida junto con los demonios, los espíritus y todo. Dice: serán echados, tanto la muerte como el infierno serán echados al lago de fuego. Se destruirá todo eso. Y esto representa, dice el Apocalipsis 20:14, la muerte segunda y eterna. Dios creó almas para que sobrevivan y sean eternas, sí, pero también tiene el juicio, que serán destruidas. Pero aquellos que no tengan la señal, la sangre de Cristo, el amor que Dios quiere que tengamos todos. Amén. Ese es el repaso. Entramos pues comiendo el Cordero 6. Éxodo 12:14, nos quedamos en el 12:13, que es el que nos daba el número 7, que es el amor. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta del Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Era tan importante para Dios la celebración de ese día de comer al Cordero, porque venía a representar algo muy grande. Si para Dios es tan importante y tan grande ese día memorable, ¿cómo lo tenemos que tener nosotros en nuestras vidas? Comiendo el Cordero. Ese día será memorable. Vino pues el Señor Jesucristo y confirmó esta palabra de lo que representa comer al Cordero de Dios. Esa ordenanza, esa fiesta, esos días tenían que ser bien importantes para los judíos, el pueblo de Dios, y para nosotros el conocimiento de entender qué tan importante debe ser para nuestras vidas celebrar la Santa Cena. Miren lo que Cristo dijo en su palabra: haced esto en memoria de mí. Amén. Para mí, hermanos, de verdad lo digo y lo comparto, pues no le daba mucha importancia. Era como algo rutinario, como
decía nuestro hermano. Es algo que se celebra en la iglesia, pero ahora lo comprendo a través del discernimiento del Espíritu, lo que verdaderamente Dios quiso decir en el principio y lo que Cristo vino a confirmar. Verdaderamente lo que representa, hermanos, esos días para nosotros. Algo memorable, importante para hacer esto en memoria de mí. ¿Qué iban a hacer? A representar comer al Cordero a través de la Santa Cena, como Cristo lo hizo, la Pascua de aquel tiempo. Con relación a la Pascua cristiana, me gustó el texto, dice: conmemora el paso de Jesús de la muerte a la vida, Pascua de la resurrección. ¿Qué significaba Pascua? Pasar, libertad, el salto de darlo. En aquel tiempo era: conmemora el paso de Jesús de la muerte a la vida, nuestra Pascua. Pero la Pascua de ellos conmemora el paso de la esclavitud a la libertad. Era en aquel tiempo. Pascua de resurrección para nosotros, y por el misterio pascual de Jesucristo, el Padre nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por quien hemos recibido la redención y el perdón de los pecados. Y ya me está hablando el Espíritu. No siempre lo hace, pero me está diciendo de esta manera, hermanos, que lo vuelvo a repetir, que como cuando tú haces algo, lo tienes escrito y subrayas algo, o lo circulas, porque es importante, para acordarte de esto, que esta es una palabra verdaderamente muy importante que nosotros debemos de comprender y entender. Ese día memorable en el cual Dios viene con su plan de salvación, nos redime, nos restaura, nos limpia y nos hace nuevas criaturas en Dios, para no volver a caer a ese dominio de las tinieblas, ese dominio que el enemigo tenía sobre nosotros. Y son muchas ataduras que el enemigo pone en nuestras vidas para que nosotros creamos que estamos libres y en realidad hay ataduras en nosotros. Mira, aquí está el texto original, Colosenses 1, 13, 14. Miren lo que dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Hacer énfasis en esto. Detente por un momento. Háblale al pueblo. Llámale la atención. Que se lleven esto en su corazón. Es lo que el Espíritu está hablando, ¿eh? Es lo que me está diciendo. Entiéndalo. Es algo bien importante. ¿Por qué? Porque había un dominio que el enemigo tenía sobre nosotros. En la oscuridad ya no somos, ni pertenecemos a las tinieblas, ni a la oscuridad. Somos hijos de la luz. 1 Tesalonicenses 5:5. Porque vosotros sois hijos de luz, hijos del día. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Dios nos rescató. Hizo un plan de salvación para nuestras vidas. Dice que desde antes de la fundación del mundo, o sea que antes de que Dios formase el mundo, antes de que formase los animales, antes de que hiciera todo el germen que produce la vida, y antes de hacer al hombre, ya había un plan de salvación para la humanidad en esta tierra. Mire qué importante. Seguimos adelante. Éxodo 12:15. Y aquí vamos a entrar en una revelación. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. Yo lo vuelvo a repetir. No tomaba muy en cuenta lo que es la Semana Santa. Y cada Semana Santa hay muchas iglesias y pues no me lo inculcaron, ni lo viví, ni lo presentaban de esa manera como lo está presentando Dios en aquel tiempo.
¿Cuántos días tarda la Semana Santa? No, la Semana Santa son 40 días. Es que aquí dice La Semana Santa, que comúnmente se celebra allá afuera, son 8 días, ¿no? Empieza del Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. La verdad, la semana, sí, como dice esa de los 40 días que celebran allá afuera, pero verdaderamente una semana empieza del Domingo de Resurrección hasta el Domingo de Ramos, el Domingo de Resurrección. Entonces no son 7 días, son 8 lo que se celebra allá. ¿Qué dice la palabra de Dios? Para comprender esto verdaderamente, que hay 7 días que terminan, ¿dónde? Al séptimo día, del primer día hasta el séptimo, que viene siendo hasta el sábado, que era en aquel tiempo día de reposo. ¿Por qué no incluye Dios el Domingo de Resurrección? Y una vez más viene a confirmar de esta manera: el Domingo de Resurrección ya pertenece a la dispensación del tiempo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Cristo resucitó, representa la resurrección que del mensaje y la predicación de aquellos tiempos, pero era de allí hacia adelante otro tiempo que representaba la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Los panes sin levadura. Pues yo vivía la Semana Santa como cualquier otro día. No le hacía caso ni nada. ¿Qué dijimos que representa los panes sin levadura? Ya lo hemos visto en el pasado. Comeréis al cordero con hierbas amargas, panes sin levadura, asado al fuego. Los panes sin levadura, hermanos, que en ese tiempo de la Semana Santa que empieza, los judíos allá en su festejo en Israel y en todo el mundo que se observa. Yo conozco, he visto, he pasado por muchas iglesias que ni caso le hacen a la Semana Santa, que porque es una fiesta pagana allá afuera y no lo celebran, no lo toman en cuenta. Donde yo vengo de aquí de Cuernavaca, nomás una vez al año celebran la Santa Cena. No sé por qué, nunca pregunté, ni tomé nota de ese punto de vista. ¿Por qué nada más una vez? Nosotros lo estamos celebrando de vez en cuando, ¿no? Pues tampoco lo celebramos seguido, como en la iglesia primitiva se celebraba cada vez que se reunían. Así está escrito en Corintios. Cada vez que se reunían, tomaban el pan y la cena, es la Santa Cena, lo celebraban. Y nosotros de vez en cuando. Pero aquí la revelación es que la Semana Santa tarda solamente 7 días, pero que en ese tiempo la gente debe de limpiarse. No debe hacer malas obras. No decir malas palabras, maledicencia. Si dices una palabra, Jesucristo dijo, cualquiera que dijera a su hermano fatuo, necio, tonto, quedas puesto, dice, al lago de fuego. Por cualquier mala palabra que le hayas dicho a tu hermano, a cualquier persona. En ese tiempo debemos de limpiarnos, de tratar de purificarse, de no decir ninguna mala palabra, ni mala obra, ni nada. ¿Por qué? Porque son días que Dios en aquel tiempo decía que ningún pan sin levadura tenía que ser tomado. O sea, tenía que la persona purificarse en ese tiempo, porque si no, dice que lo mata, porque aquella alma será cortada de Israel. Decía que lo sacaban del pueblo. Ya no pertenecía más a Israel, ya no era judío, serían cortados. Cualquiera que comiera el leudado desde el primer día hasta el séptimo día, porque venía a representar, hermanos, contaminación, tanto en la persona como contaminar a los demás.
Eso es lo que quiere representar. Que en esos días debemos de entregar nuestra vida a Dios en oración, mantenernos, no mancharnos, purificarnos, tratar de estar bien. Pero ahora el llamado es para todo el tiempo. Amén. En 1 Corintios 5:6, que no sale aquí, pero casi dice: no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Es algo cierto, es algo verdadero. Como yo les digo, del ejemplo del vaso con agua limpia, transparente, un vaso de vidrio, que le echamos una gotita de tinta, de lapicero, de lo que sea, una gotita pequeña, total, cualquier cosa. ¿Qué pasa con el vaso? Se mancha todo, ¿verdad? Cambia. Ya no es transparente el agua. Un poco de levadura, con poquito que sea, manchas tu cuerpo. ¿Por qué ahora se ven nuestras manchas en el cuerpo? Porque estamos siendo transformados, porque estamos siendo limpiados, porque estamos siendo, como dijera, hay un trabajo, una obra en nosotros, y Dios quiere que nos limpiemos, que nos transformemos. Con poquito podemos manchar todo lo que hemos logrado, que hemos luchado de mantenernos. ¿Sabe lo que es una virtud, hermanos? ¿Qué es una virtud para usted? Una cualidad. Una virtud del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué es lo contrario de una virtud? Un vicio. Los vicios, hermano, es todo lo contrario de una virtud. Si en ese tiempo Dios nos llama a purificarnos, 7 días vas a comer pan sin levadura, cuidado que caigas en la trampa del enemigo. Ahora ya entiendo, yo no le digo que no vaya de vacaciones, llegaron las vacaciones de la Semana Santa, me voy para acá, para donde quiera que usted ande, vaya o venga, pero acuérdese de no hablar malas palabras, purificar su cuerpo, de no hacer malas obras, porque en esos días son los días en cuando Dios llamó. Usted va a decir, bueno, pero ¿Jesucristo observó eso? Sí, lo observó. Y lo vamos a ver. Qué importante es esto. Con poquito nos contaminamos. La verdadera Semana Santa. Isaías 63, 5, 6. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Otra vez, me dice el Espíritu de esta manera, que la ignorancia no te llevará a ser inocente ante Dios. La ignorancia es que, Señor, pues yo no sabía, no conocía, entonces Dios no me va a castigar. La ignorancia no te va a escudar delante de Dios cuando lleguemos ante Él y decir, por ignorante pequé. Pues no sabía, no conocía. ¿Se acuerda que yo le dije en una ocasión que fui a comprar un pollo donde vendían carnita asada de puerco, ya está jugosa, la partió la señora y le mete, órale, paz. Yo fui a comprar pollo, pero me dio de carne. Pruébela, dice, está bien sabrosa. Y ya iba a meter una mano porque tenía hambre. Y me dice el Espíritu, no toques la carne, es Viernes Santo. Ve, que yo siento, Viernes Santo, no comas la carne, porque la carne, Cristo la está representando en ese día, cuando Él muere, es el Cordero que nos da a comer su carne y a beber su sangre. Acuérdese lo que representa. Miren lo que estaba por ignorancia, pues yo como carne asada en ese día total, y unas cervecitas y esto y aquello, y que los vicios y acá, y todo el mundo hace lo que quiere en la Semana Santa. Pero ahora entiendo que Dios llama la atención y dice que observemos perpetuamente esos días y que nos apartemos de cualquier contaminación. ¿Y cómo lo explico yo? ¿Cómo lo digo? Como dice el Espíritu. ¿Cómo lo digo yo? Que si un niño pequeñito de unos meses está jugando ante el fuego y mete su mano
pero no sabe que el fuego lo va a quemar. Sí se va a quemar, ¿verdad que sí? Lo mismo pasa con las leyes de Dios. La ignorancia no nos va, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Exhibir. Ándale, algo así, ¿no? No me va a quemar porque soy ignorante, sí te va a quemar. La ignorancia no te va a salvar ante Dios, ante sus leyes. Vamos a sufrir las consecuencias. Bien importante, la verdadera Semana Santa, hermano, son 4 puntos, mire. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Recuerda que Dios, Cristo, fue herido. Nuestras rebeliones. ¿Cuántas veces Dios nos habló al corazón? A través de las circunstancias, a través de la enfermedad, a través de un problema. Llegamos ante Dios y le pedimos, y al rato fuimos restaurados, sanados, o ya nos ayudó Dios a salir adelante del problema, y volvemos al mundo. Le hicimos una promesa a Dios, un voto ante Dios: Señor, si me ayuda, yo voy a entregar mi vida. Ya te ayuda Dios, y regresas a lo mismo. Mas Él herido por nuestras rebeliones. Dios perdona las rebeliones. Pero ¿qué dice? Molido por nuestros pecados. Estamos hablando de la verdadera Semana Santa. Por eso es tan importante apartarnos de todo lo que nos pueda contaminar en ese tiempo. Él fue molido por nuestros pecados. Fue golpeado para limpiarnos de la inmundicia. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Señor, ¿por qué me habéis abandonado? Dijo Jesús en la cruz. ¿Por qué lo abandonó? Y todos dicen: lo abandonó Dios en la cruz. ¿Por qué lo abandonó? Porque Dios cargó todo el pecado del mundo en ese momento. Y Dios es santo. Y no podía estar al pie de Él. Lo abandonó, se apartó, porque en ese momento cargó todo el pecado del mundo sobre Él. Dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. La verdadera Semana Santa. 7 días. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta el sábado. Porque el domingo de resurrección es una nueva época para nuestras vidas. Amén. Él fue, por su llaga fuimos nosotros sanados, curados. Nos quitó la maldición de nuestras vidas. El domingo, hermanos, de resurrección, ¿por qué no es contado bíblicamente y con el conocimiento nosotros cristianamente hablando? ¿Cuántos días tiene la Semana Santa? Del principio del primer día que se come el cordero y se llega al día 7º, que es el sábado, día de reposo. Y el domingo ya es resurrección, que viene a representar la promesa, la recompensa para nuestras vidas, y que Él es el primogénito de la resurrección. Ya está contando la dispensación de los tiempos de la gracia. Sigue adelante, Éxodo 12:16, llegamos, tenemos tiempo todavía. Dice: el primer día y el 7º día harán reuniones santas, no trabajarán en esos 2 días, a no ser que sea para preparar la comida de cada uno. Y aquí entramos en otra revelación. ¿Usted conoce iglesias del 7º día? ¿Sí las conoce? ¿Usted conoce iglesias sabadistas? ¿Cuál es su doctrina? ¿Cuál es su enseñanza? Que el día sábado lo observan como día de descanso. No hacen nada conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe que nosotros, los sabadistas, las iglesias del 7º día, nos critican porque nos reunimos en domingo? Que el domingo no es bíblico, ni nos debemos reunir en los domingos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo eran los sábados, días de reposo. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? El primer día. ¿Cuál es el primer día? El domingo. Y el 7º, sábado, día de reposo. Harán reuniones santas. En la Semana Santa. Ahora ya entiendo que la iglesia Fuente de Siloé
tendrá esta enseñanza y ordenanza, hermanos, en la Semana Santa. Acuérdense, el primer día de la Semana Santa vamos a glorificar a Dios a través de la Santa Cena. El séptimo día, que es el sábado, nosotros nos reunimos los domingos, pero ese día de resurrección vamos a glorificar a Dios a través de la Semana Santa. Y les digo desde ahorita, el domingo que viene vamos a tomar la Semana Santa, porque vamos a celebrar el séptimo mensaje de comiendo al Cordero de Dios. ¿Amén? Así que de esta semana, acuérdense, vamos a celebrarlo. Entonces, ¿es lícito? ¿Por qué nos critican que nos reunimos los domingos? Porque el primer día Dios decía que había reuniones santas. ¿Lo celebraban los discípulos? Veamos. Hechos 2:27 dice: el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana estaban reunidos para partir el pan. Sí se reunían los domingos la iglesia de aquellos tiempos. Y entonces, ¿por qué nos critican? Y nos dicen que es el sábado y que el único sábado, porque en aquel tiempo se reunían los sábados, el día de reposo. Pues déjeme decirle que el domingo sí es lícito para reunirnos, hermano. Sí podemos el primer día de la semana. La iglesia en aquel tiempo, ¿cuál es el primer día de la semana? Pues el domingo. Estaban reunidos para partir el pan. Y Dios dice en su palabra que tendrás un día de reunión santo. Una reunión santa, dice. El primer día y el día séptimo. Entonces entiendo y comprendo a través de la palabra que el domingo sí es lícito y Dios se agrada que nos reunamos los domingos para alabar a Dios y glorificar su nombre. Amén. Lo vamos entendiendo. Éxodo 12:17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, de los ácimos en los panes sin levadura, porque en aquel día saqué de vuestros ejércitos de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este día como costumbre perpetua. Era tan importante para Dios ese día, lo vuelvo a repetir, tan importante la Semana Santa, tan importante los tiempos donde Cristo vino a cumplir la profecía del Mesías, que tenía que sufrir y padecer por el pueblo y que tenía que entregar su vida para nuestra redención y nuestra vida. Es tan importante para Dios como lo tiene que ser para nosotros. Guardar esas fechas, guardar ese tiempo, guardar ese día en nuestras vidas. Que ahora viene a representar que Cristo vive en nuestro corazón, que es la señal del amor, que se tiene que guardar no solamente la Semana Santa, porque es lo que criticamos nosotros cristianamente hablando. Ay, ahora sí se limpian porque es la Semana Santa. No comen carne, pero al rato regresan, como estaban diciendo hace rato. El perro vuelve, no, dice la puerca lavada, vuelve al lodo, y el perro vuelve a su vómito. Porque es verdad, el dicho, el refrán, que es cierto, que nada más en esa semana se quiere limpiar y transformar. Pero ahora yo entiendo que esto es día a día en nuestras vidas. Y cuando llegaren esas fechas ahora, será muy importante para la iglesia limpiarnos, amén, apartarnos de maldad, no decir ninguna maledicencia, no decir ninguna palabra o maldición contra tu prójimo en esos días, porque va a rebotar para nosotros esa maldición. Es bien importante limpiarnos en esos días, la transformación que debemos hacer en nosotros. Ahora, miren lo que Cristo guardó en aquel tiempo. Marcos 14:12 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ¿cuándo era? El domingo. Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua?
Y una vez más, Cristo vino a confirmar la celebración, la ordenanza, la observancia de ese día de comer el Cordero. Él mismo estaba representando, él era el Cordero de Dios, pero ese día iban a celebrar la Santa Cena. Cuando Cristo dijo, ay, ansiaba ya, dice, celebrar con ustedes la Pascua. Ya tenía ganas, esperaba ese día, porque él sabía que ya venía el cumplimiento de su misión en la tierra. Venía a cumplir la profecía, porque él era el Cordero de Dios. Amén. Él mismo confirma la palabra, que guardaréis este día como costumbre perpetua, porque ese día saqué a los ejércitos, les di la libertad. ¿Y qué dijo Cristo? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Libres verdaderamente, sin ataduras, ni de dogmas religiosos tampoco en nuestras vidas. Termino, hermanos. Carta a los Corintios, 1 Corintios 5, 7, 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Límpiense de la vieja levadura. O en otras palabras, lo cambiamos de esta manera. Limpiaos pues de la vieja naturaleza, para que seáis una nueva criatura, sin ataduras, como sois ahora. Nuestra Pascua, o sea, la Pascua que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja naturaleza de antes, sino como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dios nos llama, hermanos, en pocas palabras, a limpiarnos, a purificarnos, a mantener. Defienda todo lo que ha logrado en su vida. Defienda eso que ha logrado poco a poco en su vida. Si tenía un mal carácter y con trabajo, y híjole, difícil fue tratar de mantenerse ecuánime, libre de esas actitudes que tenía en el pasado. Le costó mucho trabajo. Pues hermano, ahora defienda eso en su vida. Hoy tantos años pasé y me costó tanto trabajo lograr este nivel en mi vida, que no quiero regresar atrás. Amén. No quiero contaminarme, no quiero otra vez volver a lo mismo. No, ya no. Defienda eso, es lo que está diciendo la palabra. Porque si antes teníamos eso, la malicia, la maldad, ahora nosotros somos panes sin levadura. Ser sinceros y mantener la verdad en nuestras vidas. Habrá un cambio para el año que viene por causa de la palabra, del conocimiento que Dios nos está brindando, lo que representa verdaderamente. Le vamos a quitar esa luz. Bueno, está bien. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas.
manos.